En la ciudad de Puebla, donde la riqueza se exhibe en fachadas barrocas y patios escondidos, Victoria de la Fuente sentía un frío que nada tenía que ver con el clima. A sus 60 años, la viuda y CEO de un imperio textil había aprendido a leer los patrones del mundo de los negocios con una precisión infalible, pero ahora el patrón que veía en la vida de su único hijo, Emiliano, la aterrorizaba. Emiliano, un arquitecto de 30 años con un corazón tan grande como su ingenuidad, estaba irremediablemente enamorado de Valeria, una mujer cuya belleza deslumbrante parecía opacar un pasado convenientemente vago. Para Victoria, las señales de alarma sonaban como campanas fúnebres. Las conversaciones de Valeria, antes sobre arte y futuro, ahora se desviaban hacia el valor de las propiedades y las complejidades de los testamentos. La sonrisa que ofrecía a Emiliano se deshacía en una mueca de desprecio hacia los meseros tan pronto como él se daba la vuelta. Cada intento de Victoria por abrir los ojos de su hijo era recibido con la misma respuesta frustrante. «Mamá, estás viendo cosas. Valeria no es así». Ciego de amor, Emiliano no veía nada. Y Victoria, desesperada, comprendió que, para salvar el futuro de su familia, necesitaría ojos que pudieran ver lo que una madre no debería. El plan nació de una noche de insomnio, una idea tan audaz y heterodoxa que rayaba en la locura. Si sus palabras como matriarca eran inútiles, tal vez sus observaciones como anónima serían irrefutables. Necesitaba volverse invisible, y en el mundo de la alta sociedad, la invisibilidad tenía un uniforme, el de una empleada de limpieza. Con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación de acero, llamó a su amiga de toda la vida, Elena, la gerente de la espectacular hacienda donde se celebraría la boda. Al principio, Elena pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero la seriedad en la voz de Victoria la convenció. El plan era arriesgado. Si la descubrían, la humillación sería monumental y el daño en su relación con Emiliano tal vez irreparable. Pero el miedo a perder a su hijo ante una mujer que sentía como una depredadora era mucho mayor. En el día de la boda de su único heredero, Victoria de la Fuente, una de las mujeres más poderosas de México, no sería la anfitriona. Sería Rosa, una sombra en los rincones, con ojos y oídos atentos, lista para presenciar la verdad, por más fea que fuera. El día de la boda amaneció espectacular, un escenario perfecto para el drama que estaba por desarrollarse. La hacienda era un sueño de lujo, con arcos de flores, mesas de cristal y el suave sonido de un cuarteto de cuerdas. Mientras la élite de Puebla llegaba en sus autos de lujo, detrás de escena, una transformación tenía lugar. En un pequeño vestidor del personal, Victoria se despojó de su vestido de alta costura y de su identidad. Se puso el uniforme gris e informe, recogió su cabello en una redecilla y se quitó el maquillaje, dejando al descubierto el rostro de una mujer de 60 años, cansada y preocupada. Al mirarse en el espejo, vio a Rosa, una mujer que nadie notaría, a quien nadie daría una segunda mirada. Era la armadura perfecta. Con un trapeador en la mano, salió hacia la fiesta, con el corazón latiendo con fuerza, una espía en la boda de su propio hijo. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre para proteger a su hijo? El viaje de Victoria nos llevará a los rincones más oscuros de la naturaleza humana, donde el lujo y la desesperación bailan un vals peligroso. Si crees en la fuerza de la intuición de una madre y quieres descubrir los secretos que se esconden detrás de sonrisas perfectas, suscríbete al canal para no perderte ni un momento de esta historia de suspenso y revelaciones. Moviéndose por los pasillos de servicio y los salones opulentos,
Victoria experimentó una nueva y desconcertante forma de poder: la invisibilidad. Personas que normalmente la saludarían con reverencia ahora pasaban por su lado sin mirarla, chocando contra su hombro y continuando sus conversaciones sobre negocios y chismes, completamente ajenas a su presencia. Era una sombra, un fantasma en el epicentro de su propia vida social, y esa perspectiva de abajo hacia arriba ya comenzaba a cambiar algo dentro de ella. Veía la falsedad, escuchaba la superficialidad y su determinación se fortalecía. Con un gesto discreto de Helena, supo que el momento había llegado. Valeria y sus damas de honor se habían retirado a un salón privado para un brindis antes de la ceremonia. Tomando una bandeja con copas de vino tinto, Victoria respiró hondo. La primera prueba estaba por comenzar. Ya no era una CEO analizando un riesgo. Era una madre cazando la verdad. Con las manos deliberadamente temblorosas, Rosa entró en el salón. La sala estaba llena de risas y del olor a perfume caro. Valeria, radiante en su vestido de novia, era el sol alrededor del cual orbitaban las otras mujeres. Victoria se acercó al grupo y con un tropiezo ensayado dejó que la bandeja se inclinara peligrosamente. Una sola copa de vino tinto voló en un arco carmesí y se estrelló contra el vestido de seda de una de las damas. El grito y el silencio que siguieron fueron instantáneos. Lejos de los ojos de Emiliano, la máscara de novia adorable de Valeria se desintegró. «Imbécil, mira lo que hiciste», siseó a Victoria, con los ojos brillando de una furia gélida. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? Cuesta más que tu miserable vida. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». La crueldad en su voz era visceral, el desprecio absoluto. Victoria, con la cabeza baja y murmurando disculpas, sintió un escalofrío. No era ira lo que sentía, sino la confirmación terrible y helada de que sus peores miedos eran apenas la punta del iceberg. Mientras las damas acudían a su amiga y Valeria seguía maldiciendo, Victoria se retiró a un pasillo de servicio adyacente para recomponerse. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo a la amenaza, sino por el dolor de saber que su hijo estaba a punto de casarse con esa persona. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, cuando escuchó voces tensas provenientes de la sala contigua. Era Valeria, pero ahora hablaba con un hombre. La curiosidad superó el impacto y Victoria apoyó el oído en la puerta. «No puedo darte el dinero ahora, Bruno», decía la voz apagada de Valeria. La voz de un hombre respondió más alta y dura. «No van a esperar, Valeria. Los prestamistas quieren el primer pago mañana. Si no consigues ese dinero tan pronto como firmes los papeles, no será solo tu vestido de novia el que quedará manchado de rojo». Victoria se congeló. Esto no se trataba de codicia o interés. Era algo mucho más oscuro. Era sobre desesperación, peligro y una deuda que podría costarles la vida a todos. Detrás de la puerta, el mundo de Victoria de la Fuente se reconfiguró. La ira que sentía por la crueldad de Valeria fue repentinamente reemplazada por un miedo gélido y paralizante. Esto ya no era un melodrama sobre una novia interesada, era un thriller peligroso. Su hijo, su ingenuo y bondadoso Emiliano, no solo estaba siendo engañado, estaba siendo arrastrado a un submundo de violencia y deudas de sangre. La imagen de Valeria humillando a la empleada de limpieza fue superpuesta por una imagen mucho más aterradora de prestamistas cobrando su deuda. La motivación de Victoria cambió instantáneamente. Su objetivo ya no era exponer a una villana para probar que tenía razón. Era salvar a su hijo de una trampa mortal. La ira dio paso a un enfoque calculador.
Necesitaba un plan, no para avergonzar a Valeria, sino para neutralizar la amenaza de forma definitiva y proteger a Emiliano de todo el caos que estaba por explotar. Mientras tanto, en el altar de la capilla de la hacienda, bañado por la luz dorada que entraba por los vitrales, Emiliano sentía que el día de sus sueños se desintegraba. La música era perfecta, las flores eran perfectas, pero nada parecía correcto. Valeria, finalmente a su lado, era una extraña. La novia radiante que amaba había desaparecido, reemplazada por una mujer con una sonrisa tensa y una mirada que recorría nerviosamente la capilla. Su mano, dentro de la suya, estaba fría como el hielo. «¿Está todo bien, amor?», susurró él. «Estoy bien, solo nerviosa», respondió ella con una brusquedad que lo hirió. Desconcertado, Emiliano buscó el rostro de su madre en la primera fila para encontrar consuelo, pero su silla estaba vacía. Una ola de pánico comenzó a subir por su pecho. Su novia actuaba como una desconocida y su madre, la anfitriona del evento, había desaparecido. En los bastidores, Elena encontró a Victoria con el rostro pálido de conmoción. «La ceremonia va a comenzar, Vicky. Tienes que cambiarte, tienes que detener esto ahora», susurró su amiga con urgencia en la voz. Victoria, sin embargo, estaba sorprendentemente tranquila. Miró su reflejo en una bandeja de plata. El cabello recogido en la redecilla, el uniforme gris manchado, el rostro sin maquillaje. La invisibilidad que había buscado era ahora su mayor arma. «No, Elena», dijo, con la voz firme y una nueva y peligrosa determinación. Victoria de la Fuente, la madre del novio, sería vista como una mujer celosa e histérica, pero Rosa, la empleada de limpieza humillada. Su historia, tendrán que escucharla. Se volvió hacia su amiga. «Alerta a la seguridad. Diles que vigilen a un hombre llamado Bruno, pero que nadie lo detenga. Todavía no». La música de la marcha nupcial comenzó a sonar. Victoria no se apresuró. Esperaría el momento exacto en que su testimonio no pudiera ser ignorado. Dentro de la capilla, el aire estaba cargado de tensión. Emiliano, de pie en el altar, se sentía como un extraño en su propia boda. Los votos que él y Valeria intercambiaron parecían ensayados, las palabras de amor de ella desprovistas del calor que él conocía. Intentaba encontrar sus ojos, pero la mirada de Valeria estaba fija en el juez de paz, como si el magistrado fuera la meta de una carrera desesperada. El corazón de Emiliano dolía con una confusión que no podía nombrar. Entonces, el juez de paz, con una voz solemne que resonó en las paredes de piedra, hizo la pregunta que sellaría el destino de todos en esa sala. Si hay alguien presente que conozca algún impedimento para que este matrimonio se realice, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue pesado, denso, y duró un segundo, más de lo normal, un hiato en el tiempo donde todo el futuro parecía estar en juego. Fue entonces cuando el sonido de bisagras antiguas, gimiendo, rompió el silencio. Las imponentes puertas de madera de la capilla se abrieron lentamente, revelando la silueta de una mujer contra la luz fuerte de la tarde. Un murmullo recorrió a los congregados. ¿Quién sería? La figura comenzó a caminar por el largo pasillo de mármol y la confusión de los invitados se transformó en un asombro atónito. No era una invitada retrasada, era una empleada de limpieza. Victoria, como Rosa, caminaba con una lentitud deliberada, el sonido de sus zapatos de goma, un insulto a la santidad del momento. Emiliano miraba, pálido, su mente luchando por comprender qué estaba pasando, pero fue el rostro de Valeria el que contó toda la historia. La máscara de novia se desmoronó, revelando un terror puro y primordial. No veía a una empleada de limpieza,
Veía al fantasma de su propia crueldad viniendo a cobrar la cuenta. Victoria llegó al altar. No miró al juez ni a su hijo. Sus ojos, tranquilos y fríos como el acero, se fijaron en Valeria. La matriarca invisible, ahora terriblemente visible en su humildad forzada, esperó a que el silencio se volviera absoluto. Entonces, su voz, clara y sin un ápice de vacilación, cortó el aire. «Disculpe», dijo, como si estuviera interrumpiendo para limpiar algo del suelo. «Antes de que te cases con mi hijo», continuó, con el enfoque láser en Valeria, «me gustaría que me pagaras por la humillación que me hiciste pasar cuando derramé vino en tu amiga». Hizo una pausa, dejando que la primera revelación se asentara. «Y tal vez, después», añadió, bajando la voz a un susurro que todos pudieron escuchar, «puedas explicarle a Emiliano sobre la deuda que tu primo Bruno vino a cobrar». Las palabras de Victoria flotaron en el aire por un segundo, y luego el caos estalló. Una marea de susurros conmocionados barrió a los congregados. En el fondo de la capilla, un hombre, Bruno, se dio la vuelta abruptamente e intentó correr, pero encontró su camino bloqueado por dos guardias de seguridad discretos, pero inamovibles, que lo agarraron por los brazos. En el altar, todas las miradas estaban sobre Valeria. Su rostro, antes un estudio de terror, ahora se retorcía en una máscara de negación desesperada. «Esto es absurdo. Esta mujer está loca», gritó con la voz estridente. Pero fue entonces cuando Emiliano, el novio con el corazón roto, la miró y por primera vez la vio de verdad. Vio el pánico en sus ojos, la verdad innegable en su temblor. No veía a una novia injustamente acusada, veía a una actriz cuyo papel había llegado a su fin. La venda de amor que lo había cegado por tanto tiempo fue brutalmente arrancada de sus ojos. Con la ruta de escape de su primo cortada y la mirada de Emiliano, ahora fría y clara como el cristal, sobre ella la fortaleza de Valeria se derrumbó. Se desplomó en el suelo del altar, el vestido caro extendiéndose a su alrededor como un sudario de seda, y las confesiones brotaron entre sollozos convulsivos. Habló de la deuda de juego de su padre, de los prestamistas que los persiguieron tras su muerte, de las amenazas a Bruno, de la presión abrumadora. El matrimonio, admitió, era su única salida, una tabla de salvación en un océano de desesperación. Emiliano escuchaba cada palabra como un golpe físico, la imagen de la mujer que amaba siendo reemplazada por una extraña, desesperada y manipuladora. Con la voz hueca, desprovista de toda la emoción que había sentido momentos antes, se volvió hacia el juez y la multitud silenciosa y dijo las palabras que pusieron fin a la pesadilla: «La boda está cancelada». Días después, el silencio en la mansión de la Fuente no era de luto, sino de una calma sobria. Emiliano, más viejo y sabio en su tristeza, se sentó frente a su madre en su oficina. «Gracias, mamá», dijo, la gratitud en su voz superando el dolor. «Viste lo que me negué a ver. Fuiste valiente». Victoria, sin embargo, no mostró triunfo. Su viaje por la invisibilidad le había enseñado más que solo la verdad sobre Valeria. Le había enseñado sobre la complejidad de la desesperación. «Bruno será entregado a la policía por sus amenazas», dijo con firmeza. «Pero Valeria, ella también es una víctima de sus propias elecciones y de circunstancias terribles». Reveló su plan final. Ofrecería a Valeria una forma de pagar su deuda a través de la fundación de la familia, un préstamo estructurado, con la única condición de que se sometiera a una terapia intensiva. La misión de Victoria no era aplastar a la enemiga, era restaurar el orden, proteger a su hijo de todos los cabos sueltos y mostrar que la verdadera fuerza de una matriarca reside en la sabiduría de entender la oscuridad, y no solo en castigarla.
La historia de Valeria y Victoria es un poderoso recordatorio de que el verdadero carácter de una persona rara vez se revela bajo los reflectores. En los grandes escenarios de la vida, todos somos actores, desempeñando los papeles que se esperan de nosotros. Valeria era la novia perfecta, la actriz consumada en su día de gloria, pero su verdadera esencia no se reveló en sus votos en el altar, sino en el veneno que escupió sobre una empleada de limpieza indefensa en una sala privada. Nos enseña que, para conocer a alguien de verdad, no debemos mirar sus grandes gestos públicos, sino los pequeños actos de bondad o crueldad que practican cuando creen que nadie importante está mirando. Es en esos momentos, en la invisibilidad del día a día, donde el alma se revela sin máscaras. De la misma manera, el viaje de Victoria redefine lo que significa proteger a quienes amamos. Su riqueza y su poder fueron inútiles para abrir los ojos de su hijo. Las palabras de una matriarca poderosa no fueron suficientes. La verdadera protección requirió un acto de sacrificio y humildad. La reina tuvo que convertirse en sirvienta. Nos muestra que proteger no es solo construir muros o dar órdenes, es tener el coraje de buscar la verdad, por más dolorosa y humillante que sea la jornada. La fuerza de Victoria no estaba en su imperio, sino en su disposición a volverse invisible, a enfrentar la fealdad de frente para que su hijo pudiera finalmente ver la luz de la realidad. Al final, ninguna campana de boda sonó, pero una verdad más profunda fue consagrada. La familia de la Fuente no creció con la adición de un nuevo miembro, pero se fortaleció al librarse de una falsedad que amenazaba con destruirla desde dentro. La resolución no fue una celebración feliz, sino un nuevo comienzo sobrio y honesto, que es, muchas veces, más valioso. La historia de una madre que se disfrazó para salvar a su hijo nos deja con una lección final. La búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares oscuros e incómodos, pero es la única jornada que nos guía de regreso a la integridad, la sabiduría y, finalmente, a la paz. La calma que siguió a la cancelación de la boda fue engañosa, como la quietud del aire antes de una tormenta. Mientras Victoria implementaba su plan de ayuda a Valeria y Emiliano, comenzaba a procesar su dolor. En las sombras de la Ciudad de México, la noticia del fiasco en la hacienda se extendía. Para los prestamistas, hombres que operaban con una lógica brutal de ganancias y pérdidas, la boda de la Fuente Valeria no era un evento social. Era un activo financiero, el culmen de una inversión de riesgo en Bruno y su prima. La intervención de Victoria no fue vista como el acto de una madre protectora, sino como la ruptura de un contrato de negocios. En una sala en la parte trasera de un almacén, el líder del grupo, un hombre conocido solo como El Martillo, dejó claro a sus subordinados que la deuda no había sido perdonada, solo había sido transferida a un deudor con bolsillos infinitamente más profundos. La familia de la Fuente decidió pagaría lo que les era debido con intereses. El primer mensaje llegó no como una amenaza explícita, sino como un susurro gélido. Una semana después, Victoria encontró en el parabrisas de su auto blindado un solo clavel blanco, perfectamente preservado, con una pequeña tarjeta atada al tallo. No había firma, solo una frase caligrafiada. Flores para la novia que no fue. Esperamos que la familia pueda cubrir los costos del funeral de este romance. El lenguaje era poético, pero el mensaje era inequívoco y aterrador. Sabían quién era ella, sabían qué había hecho, y habían penetrado su seguridad con una facilidad alarmante. El clavel no era una flor, era una advertencia. Era la prueba de que la oscuridad que había tocado al investigar a Valeria ahora sabía su nombre y su dirección y venía a cobrar la cuenta.
El miedo que Victoria sintió fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era el miedo a perder dinero o estatus, sino el miedo visceral de una Shi-Shen System, una madre por su cría. Su primer instinto fue el de una CEO, evaluar el riesgo y mitigarlo. Reforzó de inmediato la seguridad en su casa y contrató un equipo de protección para Emiliano, quien aún no sabía de la nueva amenaza. Consideró simplemente pagar la deuda, una cantidad que, aunque grande, era manejable para ella. Pero al pensarlo, la sabiduría que había ganado en su viaje le dijo que eso no sería una solución, sería una invitación. Pagar el rescate solo mostraría a los buitres que la presa era rica e indefensa. Comprendió que, para proteger verdaderamente a su hijo, no podía esconderse detrás de sus muros o su dinero. Tendría que luchar. La matriarca que había ido a la guerra para salvar el alma de su hijo, ahora tendría que ir a la guerra para salvar su vida. El primer paso de Victoria en esta nueva guerra no fue llamar a la policía o a sus abogados. Fue tener la conversación más difícil de su vida. Se sentó con Emiliano en su oficina, el mismo lugar donde, semanas antes, él le había agradecido por su valentía y le contó toda la verdad. Le mostró la tarjeta con la amenaza velada, explicó la naturaleza de los hombres con los que Valeria y Bruno estaban involucrados y el peligro que ahora los acechaba. Esperaba ver miedo en los ojos de su hijo, tal vez incluso resentimiento por haberlo arrastrado a esto. Pero el hombre frente a ella ya no era el joven ingenuo que había estado ciego de amor. La traición de Valeria lo había roto, pero lo había reconstruido más fuerte. «Estamos juntos en esto, mamá», dijo Emiliano con una voz firme que reflejaba la determinación de ella. «¿Cuál es el plan?» La unión con su hijo le dio a Victoria la claridad que necesitaba. Sabía que las armas del mundo corporativo, litigios, órdenes de restricción, serían inútiles contra enemigos que operaban en las sombras. Necesitaba a alguien que conociera la oscuridad. En una caja fuerte cerrada guardaba una libreta de contactos de su difunto esposo, una reliquia de sus primeros días más turbulentos en los negocios. Entre los números de abogados y banqueros había un nombre que nunca había necesitado usar: Dante Herrera, un exagente federal que se había convertido en investigador privado, un hombre conocido por navegar las aguas turbias donde la ley y el crimen se encuentran. Contratarlo era cruzar un umbral, admitir que estaba en un juego cuyas reglas no entendía completamente. Pero por Emiliano estaba dispuesta a ir al infierno y negociar con sus guardianes. El encuentro con Dante no tuvo lugar en una sala de reuniones, sino en la mesa trasera de una vieja cantina en el barrio de 1900, Doctores, un lugar que olía a historia y peligro. Dante era un hombre de pocas palabras, con un rostro que parecía un mapa de todas las batallas que había librado. Escuchó la historia de Victoria en silencio, sin mostrar sorpresa ni juicio. Cuando terminó, tomó un sorbo de su bebida y fue directo al grano. «El martillo no quiere el dinero de la deuda, señora», dijo con voz grave. «Ha olido sangre noble. Quiere una fuente de ingresos permanente. Pagar no lo hará desaparecer. Solo le mostrará dónde está la fuente». Miró a Emiliano, luego a Victoria. «No podemos luchar contra él en su terreno. Tenemos que atraerlo al nuestro. Necesitamos un cebo, una palanca. Encontraré el delito que lo ponga tras las rejas el tiempo suficiente para que olvide su nombre. Hasta entonces, vivan sus vidas. No muestren miedo. Lo peor que pueden hacer ahora es actuar como presas». Vivir una vida normal se convirtió en el acto más difícil y valiente que Victoria y Emiliano jamás habían ejecutado. Siguiendo las instrucciones de Dante, volvieron a sus rutinas.
una fachada de normalidad que requería una fuerza hercúlea para mantener. Emiliano se sumergió en el trabajo en su oficina de arquitectura. Cada sombra en el pasillo, cada llamada de un número desconocido, enviando una ola de adrenalina helada por sus venas. Victoria, por su parte, continuó con sus visitas a la clínica y sus reuniones en la fundación. Su sonrisa pulida para el mundo exterior, escondiendo la vigilancia constante de una loba, protegiendo a su cría. El mundo opulento que antes les daba seguridad, ahora parecía una jaula de cristal, donde cada movimiento era observado. Eran actores en un escenario peligroso, desempeñando el papel de una familia intacta para una audiencia de monstruos que se escondían a plena vista. Sin embargo, la paciencia de El Martillo era corta. Al ver que sus amenazas sutiles no habían generado el pánico y el pago que esperaba, decidió intensificar la intimidación. El objetivo, como Victoria temía, fue Emiliano. Una noche, al llegar a su apartamento, Emiliano encontró la puerta sin seguro. No faltaba nada, nada estaba fuera de lugar, excepto por un detalle que lo heló hasta los huesos. Sobre su almohada, perfectamente acomodada, reposaba un solo clavel blanco idéntico al que había recibido su madre. El mensaje era brutal en su simplicidad. Entramos. Llegamos al lugar donde duermes. Podemos tocarte cuando queramos. El terror dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza. La guerra había llegado a su puerta. La violación del santuario de Emiliano fue el catalizador que Victoria y Dante necesitaban. Mientras Victoria calmaba a un hijo conmocionado, pero ahora más furioso que asustado, Dante convocó una reunión de emergencia. «Lo encontré», dijo el investigador, con voz baja y satisfecha, en la penumbra de la misma cantina. «La palanca de El Martillo no es lo que esperábamos. Está obsesionado con su hija, su única hija, que estudia medicina en una prestigiosa universidad en Boston. Ha construido para ella una fachada de legitimidad financiada con su dinero sucio». Dante reveló su plan. Había reunido un expediente impecable, documentando el origen criminal de cada centavo utilizado para pagar la educación de la joven. «No iremos a la policía», concluyó Dante. «Iremos a él. Le mostraremos que, si toca a su hijo, el mundo de cuento de hadas de su hija se convertirá en una pesadilla de extradición y vergüenza. Usaremos lo único que él ama para proteger lo único que ustedes aman». La propuesta de Dante flotó en el aire de la cantina, una solución elegante y brutal. Usar el amor de un padre como arma era una táctica que la antigua Victoria, en su rectitud corporativa, habría repudiado. Pero la Victoria que se había disfrazado de empleada de limpieza, que había enfrentado la crueldad de frente y que había sentido el terror de la amenaza a la vida de su hijo, no dudó. Si El Martillo había convertido a su familia en un objetivo, ella convertiría a la suya en un escudo. «Hablaré con él», dijo con la decisión tomada. «Esta es mi familia, mi batalla». Emiliano, a su lado, puso una mano firme sobre la suya. «Nuestra batalla», corrigió. «Estaré allí contigo». Dante los observó con un raro destello de admiración en sus ojos cansados. La familia de la Fuente, antes fracturada por el dolor y la mentira, ahora estaba unida por el peligro, una fortaleza de dos corazones dispuestos a todo para protegerse mutuamente. El enfrentamiento se programó en un terreno neutral, pero psicológicamente perteneciente a El Martillo, la bodega privada de uno de los restaurantes más caros de la ciudad, un lugar donde el poder y el dinero sucio se encontraban para cerrar tratos. El Martillo entró en la sala con una sonrisa de depredador en el rostro, esperando encontrar a una viuda aterrorizada, lista para firmar un cheque. En cambio, encontró a Victoria y Emiliano sentados a la mesa, con Dante de pie detrás de ellos como un centinela silencioso.
La confianza de El Martillo vaciló por un instante. Sin decir una palabra, Victoria empujó un expediente delgado sobre la mesa pulida. La curiosidad superó la cautela, y el prestamista lo abrió. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una palidez mortal mientras hojeaba las páginas, copias de transferencias bancarias, registros de matrícula, fotos de su hija sonriendo en el campus de la universidad en Boston. Cada página era un eslabón en la cadena que conectaba su imperio criminal con la vida impecable que había construido para ella. «Es una chica hermosa, parece inteligente», dijo Victoria con voz calma y sin emoción, rompiendo el silencio. Sería una lástima si el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubriera que su educación fue financiada por extorsión y violencia, o si el rector de la universidad recibiera una copia anónima de este expediente. El Martillo levantó la vista del papel, con furia impotente ardiendo en sus ojos. Estaba acorralado. «¿Qué quieren?», gruñó. «Es muy simple», respondió Victoria poniéndose de pie, con el poder ahora completamente de su lado de la mesa. «Olvidarás la deuda de Valeria, olvidarás el nombre de mi familia, desaparecerás de nuestras vidas para siempre. A cambio, este expediente se queda en esta mesa. Si recibo una flor más, si mi hijo tropieza en la acera, no iré a la policía, iré a la prensa internacional. La elección es tuya». Derrotado, El Martillo cerró el expediente. La amenaza a Miruses, los de la Fuente, había terminado. El viaje de regreso desde la bodega se hizo en un silencio cargado, pero no de miedo, sino de una profunda extenuación y un respeto mutuo recién consolidado. La adrenalina de la batalla había pasado, dejando tras de sí la claridad de su victoria. Emiliano miraba a su madre, ya no como la matriarca sobreprotectora de su infancia, sino como una compañera EAD, una estratega formidable que había entrado al nido del lobo y salido ilesa. Él veía la fuerza en ella, una fuerza que ahora reconocía en sí mismo. Y Victoria, a su vez, miraba a su hijo y veía a un hombre. Un hombre que, en lugar de acobardarse ante el peligro, se había sentado a la mesa con él, listo para luchar. No solo habían sobrevivido a una crisis, habían forjado una nueva alianza, una sociedad de iguales, probada y templada en el fuego del peligro. La familia de la Fuente estaba por primera vez verdaderamente unida. Con la amenaza de El Martillo eliminada, quedaba un cabo suelto: Valeria. Fiel a su palabra, Victoria había cumplido con su parte del trato, financiando discretamente su terapia y la estructura de pago de la deuda. Semanas después, recibió una llamada de la terapeuta de Valeria. El progreso era real, pero frágil. Parte de su sanación, y tal vez también la de su hijo, dijo la psicóloga, es la rendición de cuentas. Ella necesita enfrentar el dolor que causó, no para ser castigada, sino para liberarse de él. Me gustaría proponer una sesión de mediación final entre ella y Emiliano. La propuesta cayó sobre Victoria como un peso. Había luchado contra monstruos para proteger a su hijo. Ahora le pedían que lo llevara de vuelta al borde del precipicio emocional que casi lo destruyó. La primera reacción de Emiliano fue una negativa rotunda. «No, mamá, se acabó, la saqué de mi corazón. ¿Por qué desenterraría ese fantasma?» El dolor en su voz era palpable. Había construido una cicatriz sobre la herida, y la idea de reabrirla era aterradora. Victoria, con su nueva sabiduría, no lo presionó. Se sentó a su lado, no como una CEO dando consejos estratégicos, sino como madre. «No necesitas hacer esto por ella, hijo», dijo con voz suave, «y ciertamente no necesitas perdonarla, pero tal vez necesites hacer esto por ti, para que su sombra no tenga más poder sobre tu futuro, para que la próxima vez que ames a alguien, puedas hacerlo con el corazón entero, sin miedo».
Emiliano permaneció en silencio por un largo tiempo, procesando las palabras de su madre. La decisión de aceptar el encuentro fue el acto final de su propia transformación, la elección de enfrentar el dolor de frente para finalmente liberarse de él. El encuentro tuvo lugar en un territorio neutral, el consultorio de la terapeuta, un espacio con colores suaves y un silencio profesional, diseñado para contener emociones difíciles. Emiliano llegó acompañado de su madre, quien le dio un abrazo de apoyo y se quedó en la sala de espera, una guardiana silenciosa, respetando el espacio de su hijo. Cuando Valeria entró acompañada por su terapeuta, la transformación en ella era impactante. La belleza deslumbrante y la confianza depredadora habían sido reemplazadas por una simplicidad frágil. Estaba más delgada, sin el maquillaje impecable, y en sus ojos ya no había el brillo de la ambición, sino la sombra de un arrepentimiento profundo y agotador. Frente a Emiliano, ya no estaba la diosa que él idolatraba, ni la villana que lo engañó, sino simplemente una mujer rota, intentando recoger sus propios pedazos. Siguiendo las instrucciones de la terapeuta, fue Valeria quien habló primero. Su voz no tenía el tono estridente de la confesión en el altar, sino que era baja, casi un susurro, y cada palabra parecía cargar un peso inmenso. Emiliano, comenzó, sin poder mirarlo directamente, no hay excusas para lo que hice. Estaba desesperada, con miedo, y usé tu amor y tu bondad como escudo y arma. Mentí para ti, te manipulé y te puse a ti y a tu madre en un peligro terrible. Hizo una pausa respirando profundamente. No pido tu perdón, porque no creo que lo merezca. Solo quería tener la oportunidad de decir, mirándote a los ojos, que el dolor que te causé es la carga más grande que llevaré por el resto de mi vida. Lo siento mucho. La sinceridad en su voz era desarmante. Era la confesión de un alma que finalmente había enfrentado a sus propios demonios. Emiliano escuchó cada palabra, no con la ira que esperaba sentir, sino con una calma triste. Veía a la mujer frente a él y ya no sentía el amor ciego ni el odio de la traición, sino una compasión distante, la compasión que se siente por un extraño que ha sufrido. Cuando llegó su turno de hablar, su voz era la de un hombre que había encontrado su centro. «Creo en tu arrepentimiento, Valeria», dijo, finalmente encontrando sus ojos. «La mujer que amé nunca existió de verdad, y la mujer que me engañó estaba claramente en un infierno propio. Perdono a esa mujer desesperada que eras». Se inclinó hacia adelante. «Y me perdono a mí mismo por haber sido tan ingenuo como para no ver. Pero el perdón no significa olvidar. Nuestra historia terminó. Te deseo paz en tu camino, de verdad. Pero mi camino, de ahora en adelante, sigue en otra dirección, libre de ti». En esas palabras no había amargura, solo la libertad de un punto final. Emiliano salió del consultorio de la terapeuta sintiéndose más ligero que en años. El peso de la ira y el dolor que había cargado sin darse cuenta se había disipado. Al encontrar a su madre en la sala de espera, no necesitó decir nada. Ella vio en sus ojos la paz. Esa noche, por primera vez desde la boda cancelada, Emiliano desenterró sus viejos proyectos de arquitectura. Pero no miraba los rascacielos y condominios de lujo. Inspirado por la nueva misión de su madre, comenzó a esbozar algo nuevo, un centro comunitario para jóvenes, con talleres de arte y música, un lugar para construir futuros, no solo edificios. Mostró los primeros bocetos a Victoria y ella vio en sus líneas no solo el talento de su hijo, sino el reflejo de su propia alma sanada. Habían encontrado un propósito común, un legado para construir juntos, ya no basado en la riqueza, sino en el significado. El tiempo, que antes parecía un enemigo, se convirtió en un aliado en la sanación.
Valeria, fiel a su promesa, continuó con su terapia. Con la ayuda de la fundación, reestructuró su vida lejos de los reflectores de la capital, trabajando en una pequeña ciudad y lentamente reconstruyendo su autoestima sobre una base de honestidad. Nunca más sería parte de la vida de los de la Fuente, pero la compasión de Victoria le dio lo único que necesitaba: una oportunidad para empezar de nuevo. La Fundación de la Fuente, por su parte, se convirtió en un modelo de filantropía empática, con el Consejo Comunitario de la Clínica Esperanza, sirviendo como proyecto piloto para decenas de otras iniciativas. La onda de choque del arriesgado plan de Victoria no solo había expuesto una mentira, había creado una cascada de cambios positivos, tocando vidas de maneras que ella nunca podría haber previsto. El viaje de Victoria y Emiliano nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza del amor y la protección. Proteger a quienes amamos no significa envolverlos en una cúpula de cristal para protegerlos del dolor, porque la vida inevitablemente rompe cualquier cristal. La verdadera protección, el acto de amor más valiente, es tener la fuerza de buscar la verdad, por más fea que sea, y la sabiduría para enfrentarla juntos. Victoria, al convertirse en empleada de limpieza, no descendió al nivel de la suciedad, ascendió al nivel de la verdad, y al hacerlo, no solo salvó a su hijo de un futuro desastroso, sino que le regaló la libertad de construir uno nuevo, basado en la realidad, no en la ilusión. La historia nos recuerda que la ceguera toma muchas formas. Estaba la ceguera de Emiliano, una niebla de pasión romántica que le impedía ver la verdad sobre la mujer que amaba. Estaba la ceguera de los invitados a la boda, deslumbrados por la belleza y el lujo, incapaces de percibir el drama que se desarrollaba detrás de escena. Pero la ceguera más profunda era la de Victoria. Encerrada en su torre de cinismo, estaba ciega a la posibilidad de la bondad, ciega a la complejidad de la desesperación humana y, lo más importante, ciega al hecho de que su propio hijo necesitaba su sabiduría, no solo su protección. El viaje hacia la verdad, por lo tanto, no se trata solo de desenmascarar las mentiras de los demás, sino de tener el coraje de arrancar las vendas que nosotros mismos ponemos sobre nuestros propios ojos. La paradoja de la fuerza es otra lección central tejida en esta narrativa. Victoria comenzó la historia como una figura de inmenso poder, un aseo que comandaba un imperio con mano de hierro. Sin embargo, todo ese poder resultó inútil para resolver el problema más crucial de su vida. Su verdadera fuerza no se reveló en una sala de reuniones, sino en el momento en que abrazó la debilidad, al ponerse el uniforme de una empleada de limpieza, al admitir para sí misma que no tenía el control y al permitirse ser vulnerable. Nos enseña que el poder que intimida y controla es frágil, pero la fuerza que nace de la humildad, la vulnerabilidad y el coraje de enfrentar la verdad es inquebrantable. Al final, el orden fue restaurado en la familia de la Fuente, pero era un orden de una naturaleza diferente. La historia no termina con la celebración de una boda, sino con la silenciosa belleza de un nuevo comienzo construido sobre la verdad. El caos de la revelación en el altar fue el incendio necesario para limpiar el terreno y permitir que algo más auténtico creciera. La imagen final no es la de una pareja enamorada, sino la de una madre y un hijo, compañeros, mirando hacia el futuro, no con la ingenuidad de antes, sino con la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. A veces, las cosas más importantes en nuestras vidas no se salvan, sino que se forjan en el fuego de la adversidad, emergiendo más fuertes y verdaderas que nunca. Han pasado 2 años. El polvo del escándalo se había asentado
y la Fundación de la Fuente florecía bajo su nueva filosofía. El centro comunitario de Emiliano era un éxito, un testimonio de su renacimiento profesional y personal. La vida de Victoria había encontrado un ritmo de propósito y paz. Fue en una mañana común cuando el pasado llamó a la puerta, no con una amenaza, sino con una solicitud. Llegó un correo electrónico formal, dirigido al comité de proyectos. La propuesta era para un programa de capacitación profesional para mujeres en un refugio de rehabilitación. El plan estaba bien investigado, humilde en su alcance, pero brillante en su potencial de impacto. Victoria leyó el documento con creciente admiración, hasta que sus ojos llegaron a la firma al final de la página. Atentamente, Valeria Campos, coordinadora de proyectos. El nombre, despojado del apellido que casi había robado, era el de una extraña, pero la memoria que evocaba era la de un fantasma. Victoria no ocultó la carta de Emiliano. La nueva base de su relación era la transparencia total, por más incómoda que fuera. Lo llamó a su oficina y le entregó la tableta con el correo electrónico, observando su rostro mientras leía. La cicatriz en su corazón, aunque sanada, aún era sensible al tacto. Una sombra de desconfianza y dolor cruzó sus ojos. «¿Qué quiere, mamá?», preguntó con voz baja. Otra oportunidad para acercarse, otra manipulación. La pregunta era válida y la antigua Victoria habría estado de acuerdo de inmediato, pero la mujer que era ahora veía las complejidades. «No lo sé», respondió con honestidad. «El proyecto es bueno. Es exactamente el tipo de iniciativa que deberíamos apoyar». Lo miró. La cuestión no es qué quiere ella. La cuestión es quiénes somos nosotros ahora. Nuestra fundación se basa en segundas oportunidades. ¿Esa filosofía se aplica incluso a ella? Sin embargo, la sabiduría de Victoria ya no era sinónimo de ingenuidad. Antes de tomar cualquier decisión, actuó, pero esta vez no con cámaras ocultas, sino con una diligencia respetuosa. Le pidió a Elena que realizara una verificación discreta sobre la vida de Valeria en los últimos 2 años. El informe que regresó unos días después fue sorprendente. Valeria se había mudado a una ciudad más pequeña. Había cumplido con su terapia con rigor y trabajaba en el refugio con una dedicación feroz, comenzando como voluntaria hasta ganarse su puesto por mérito. Vivía de manera sencilla y nunca había mencionado su conexión pasada con la familia de la Fuente. El informe incluía una cita anónima de una colega de trabajo. Valeria lleva una tristeza, pero la usa para ayudar a las demás. Es la primera en llegar y la última en irse. La evidencia sugería que su transformación era real, convirtiendo la decisión de Victoria y Emiliano no en una cuestión de riesgo, sino en una prueba profunda de su propia capacidad para perdonar. La prueba de la redención de Valeria no hizo que la decisión fuera más fácil, la hizo más compleja. El dilema fue el tema de una larga conversación entre madre e hijo, una charla que se extendió hasta la noche. «El miedo que siento no es por ella, mamá», admitió Emiliano, con voz baja y reflexiva. «Es por mí. Es el miedo de que, al verla, todo el dolor y la humillación regresen». Victoria escuchó, sin ofrecer soluciones fáciles, sino un espejo de su propio viaje. «Recibimos una segunda oportunidad, hijo», dijo. «El mundo nos dio una. Nuestra fundación, la razón de nuestra nueva vida, está construida sobre la creencia de que las personas pueden y deben tener una segunda oportunidad». Lo miró con los ojos llenos de un amor sabio. La pregunta que Valeria nos obliga a enfrentar ¿es esa filosofía solo un discurso bonito para los demás o también se aplica a nosotros en su forma más difícil y personal? Emiliano entendió. Rechazar la propuesta de Valeria no sería un acto de autoprotección,
sino una traición a la filosofía que los había sanado. La decisión fue tomada. Aprobarían el proyecto. El encuentro se programó en la sala de juntas de la Fundación, el mismo espacio donde años antes Victoria se había disfrazado para iniciar su búsqueda de la verdad. La ironía era palpable. Esta vez no había disfraces. Valeria entró no como la novia deslumbrante ni como la mentirosa desenmascarada, sino como una profesional nerviosa con una carpeta de presentación en las manos. Victoria y Emiliano la recibieron con una cortesía formal, no como la familia que ella casi destruyó, sino como los directores de la fundación a la que había acudido a solicitar. La reunión fue estrictamente profesional. Discutieron presupuestos, cronogramas, métricas de impacto para el refugio de mujeres. Valeria respondió a cada pregunta con competencia y una humildad que impresionó a ambos. Ya no era la depredadora, era una defensora apasionada por una causa. Al final de la reunión, tras la aprobación formal del proyecto, un silencio se instaló en la sala, cargado con el peso de todo lo que no se había dicho. Fue Valeria quien lo rompió, con la voz quebrada por primera vez. «Sé que un gracias no es suficiente», dijo. «Pero gracias, no solo por el proyecto, sino por la oportunidad de...» No pudo terminar la frase. Emiliano, al ver la sinceridad en sus lágrimas, sintió que el último nudo de resentimiento en su pecho se deshacía. Se levantó y le extendió la mano, no en un gesto de reconciliación romántica, sino de un cierre pacífico. «Me alegra ver que estás bien, Valeria. De verdad», dijo, «que tu proyecto ayude a muchas personas». En ese apretón de manos, su historia finalmente encontró su punto final, no con un signo de exclamación de ira ni un signo de interrogación de duda, sino con un punto final de paz. La búsqueda de Victoria por la verdad, que comenzó como una cacería para exponer una sola mentira, se reveló como un viaje por múltiples y complejas capas de la condición humana. Nos enseña que la verdad rara vez es un objeto simple que se encuentra, sino un ecosistema que se explora. Estaba la verdad de la crueldad de Valeria, nacida de la desesperación. Estaba la verdad de la maldad de El Martillo, nacida de la codicia. Estaba la verdad de la fuerza de Emiliano, nacida del dolor. Y, finalmente, la verdad de la redención de Valeria, nacida de la rendición de cuentas. La lección más profunda no es solo tener el coraje de buscar la verdad, sino la sabiduría para aceptar que nunca es blanco y negro, sino un mosaico de tonos de gris. Esta saga también es una profunda meditación sobre la naturaleza de la fuerza. Victoria comenzó la historia ejerciendo la fuerza del poder y el control, una fuerza que resultó ineficaz. Para vencer, tuvo que aprender a usar otros tipos de fuerza. La fuerza de la humildad para volverse invisible, la fuerza del coraje para enfrentar a un criminal peligroso y, la más poderosa de todas, la fuerza de la gracia para ofrecer un camino de redención a la mujer que casi destruyó a su familia. La historia nos muestra que la verdadera fuerza no es una cualidad estática, sino una danza. La capacidad de ser duro como el acero cuando la justicia lo exige, y suave como el agua cuando la sanación es necesaria. En el corazón de todas estas batallas y revelaciones permanece la historia de una familia. Un vínculo entre madre e hijo que fue probado por el engaño, el peligro y el dolor, y que emergió no solo intacto, sino fundamentalmente transformado. Comenzaron como una matriarca protectora y un hijo ingenuo, y terminaron como compañeros e iguales, unidos por un respeto forjado en las trincheras de sus pruebas compartidas. Su historia nos recuerda que las familias más fuertes no son las que evitan las tormentas, sino las que aprenden a navegarlas juntas, usando cada crisis no como una razón para alejarse,
sino como una oportunidad para aferrarse con más fuerza el uno al otro. La historia nos advierte sobre el peligro de observar la vida desde un pedestal, ya sea el pedestal del juicio cínico, donde Victoria se colocó inicialmente para probar a Valeria, o el pedestal de la idealización romántica, donde Emiliano puso a su amada. Ambos puntos de vista distorsionan la realidad. La verdadera comprensión solo se logró cuando bajaron al nivel del suelo, al nivel de la complejidad humana. Victoria tuvo que convertirse en empleada de limpieza para ver la verdad, y Emiliano tuvo que enfrentar la dura realidad de la traición para convertirse en hombre. La lección es una invitación a la humildad. Para ver al otro de verdad, necesitamos abandonar nuestras posiciones elevadas y encontrarlo en el terreno común de la vulnerabilidad y la falibilidad que todos compartimos. Esta es también una historia sobre el verdadero valor. Los antagonistas de la narrativa, Valeria y el martillo, estaban en una búsqueda desesperada por valor monetario, una búsqueda que los llevó a la ruina moral. Victoria, por su parte, comenzó la historia como la guardiana de un vasto patrimonio financiero. Sin embargo, su viaje le enseñó que el mayor patrimonio que poseía no estaba en sus inversiones, sino en su integridad y en el bienestar de su hijo. Al arriesgar su fortuna para proteger a su familia y finalmente usar su riqueza para ofrecer redención en lugar de castigo, demostró una comprensión profunda de lo que realmente importa. Nos recuerda que el dinero puede comprar seguridad, pero no puede comprar paz. Puede comprar poder, pero no puede comprar sabiduría. Finalmente, el viaje de Victoria redefine lo que significa ser una matriarca. Su legado no será el imperio textil que heredó y protegió, sino la resiliencia y la sabiduría que forjó en el fuego de la adversidad. El mayor regalo que le dio a su hijo no fue la garantía de su herencia, sino el ejemplo de su coraje. Le enseñó que el verdadero liderazgo familiar no se trata de evitar crisis, sino de navegarlas con integridad. El legado final de Victoria de la Fuente no estará escrito en los libros contables de su empresa, sino en la fuerza de carácter de su hijo y en la paz restaurada de su familia, demostrando que la mayor herencia que podemos dejar no es lo que guardamos, sino los valores que demostramos. La historia nos invita a mirar más allá de las máscaras de villano y héroe. Valeria y Bruno, en esencia, no eran monstruos, sino personas comunes acorraladas por la desesperación. Sus acciones fueron indefendibles, nacidas de una debilidad moral, pero impulsadas por el miedo. La sabiduría final de Victoria no fue solo desenmascararlos, sino comprender la raíz de su comportamiento. Al ofrecerle a Valeria un camino hacia la redención en lugar de solo castigo, nos enseña una lección poderosa. Es fácil condenar, pero es divino comprender. La verdadera justicia, a veces, no se trata de venganza, sino de interrumpir el ciclo de desesperación que genera el mal en primer lugar. La mansión de la Fuente, al comienzo de la historia, era solo una casa. Un espacio físico opulento, pero emocionalmente estéril, un museo de una vida que ya no existía. Al final del viaje se transforma en un hogar. La diferencia es sutil, pero fundamental. Un hogar no está definido por el lujo de sus muebles ni por la grandiosidad de su arquitectura, sino por la verdad que sus paredes albergan. Al confrontar las mentiras, enfrentar los peligros y sanar las heridas, Victoria y Emiliano purificaron ese espacio. Lo transformaron de una fortaleza de aislamiento en un refugio de honestidad, un lugar donde el dolor podía ser compartido y la alegría reconstruida. La historia nos recuerda que un verdadero hogar no es algo que se posee, sino algo que se construye, ladrillo a ladrillo, con coraje y amor. En el epicentro de toda esta saga de suspenso y redención
está la fuerza motriz más antigua y poderosa del mundo, el amor de una madre por su hijo. El amor de Victoria por Emiliano fue el catalizador de cada evento. Fue un amor inicialmente defectuoso, teñido de sobreprotección y desconfianza, pero fue ese mismo amor el que le dio el coraje para volverse humilde, la fuerza para enfrentar a criminales y la sabiduría para, al final, perdonar. Su viaje nos muestra el amor maternal en su forma más completa, no solo como un instinto de nutrir y proteger, sino como una fuerza revolucionaria, capaz de derribar fachadas, desenterrar verdades y reconstruir mundos sobre la única base que nunca puede ser sacudida: la verdad. La confianza es, tal vez, el tema más sinuoso y central de toda esta saga. La historia comienza con su ausencia y la presencia de su contraparte tóxica, la sospecha. Emiliano ofreció una confianza ciega e ingenua, que resultó ser una puerta abierta para la manipulación. Victoria, por otro lado, vivía en una ciudadela de desconfianza que la protegía, pero también la aislaba. Su viaje nos muestra que ninguno de los extremos es sostenible. La confianza no es un cheque en blanco que se da a todos, ni un tesoro que se guarda bajo 7 llaves. Es una construcción, un acto de coraje que debe equilibrarse con la sabiduría. La confianza que Victoria y Emiliano construyen al final es el premio más valioso de su prueba. Una confianza forjada en la honestidad brutal, probada por el peligro y finalmente solidificada en el respeto mutuo. Hay una diferencia fundamental entre ver y comprender, y esta historia es una exploración profunda de esa distinción. Al principio, Victoria veía la crueldad de Valeria, pero no comprendía la desesperación que la alimentaba. Emiliano veía la belleza de su novia, pero no comprendía la duplicidad que se escondía detrás de ella. La verdadera sabiduría que adquieren no es solo la capacidad de ver la verdad, sino de comprender las fuerzas complejas que la moldean. Comprender no significa perdonar o aceptar el error, sino reconocer la humanidad defectuosa y a veces trágica que existe en el otro. Es esa comprensión la que permite a Victoria, al final, ofrecerle a Valeria no solo justicia, sino una oportunidad de redención, el acto final de una matriarca que aprendió a ver con profundidad y compasión. En última instancia, esta es una historia sobre lo que realmente significa ser una familia. No se trata de apariencias, de bodas perfectas o de una paz ininterrumpida. Se trata de luchar. Se trata de la disposición de una madre para volverse invisible para proteger a su hijo, y del coraje de un hijo para enfrentar el dolor y levantarse más fuerte. Una familia no está definida por la ausencia de mentiras, sino por la capacidad de sobrevivir a ellas y de reconstruir algo más fuerte sobre la base de la verdad. El clímax de la historia no fue la destrucción de una villana, sino la reafirmación de un vínculo inquebrantable entre madre e hijo, demostrando que el verdadero santuario familiar no es un lugar sin tormentas, sino un puerto seguro donde se puede encontrar refugio, sin importar cuán fuerte sea el viento afuera. La historia de Victoria es, en esencia, una lección sobre la ilusión del control. Como matriarca de un imperio, estaba acostumbrada a dictar los términos, prever los resultados y gestionar los riesgos. Sin embargo, la crisis más profunda de su vida demostró que las variables más importantes, el amor, la traición, la desesperación, el peligro, están mucho más allá de cualquier control. Su viaje de transformación fue una rendición forzada. Tuvo que abandonar la fantasía de que podía proteger a su hijo de todo dolor y, en cambio, aprender a equiparlo con la verdad para que él pudiera protegerse a sí mismo. La mayor sabiduría que alcanzó fue entender que la vida no es un proyecto que se gestiona,
sino un mar que se navega, y que la verdadera fuerza no está en intentar comandar los vientos, sino en ajustar las velas con coraje. Esta narrativa también sirve como una poderosa advertencia sobre el costo de los secretos. Cada conflicto en la historia fue alimentado por una verdad oculta. El secreto de la deuda de Valeria la llevó por un camino de engaño y finalmente a su ruina. El secreto de la investigación de Victoria, aunque bien intencionada, la aisló y la puso en un camino de soledad y peligro. La sanación y la resolución solo fueron posibles cuando la luz de la verdad, por más dura que fuera, se permitió entrar en todos los rincones oscuros. El clímax en la capilla y el cierre en el consultorio de la terapeuta fueron, sobre todo, actos de revelación. Nos enseñan que los secretos, incluso aquellos que guardamos para proteger, actúan como un veneno, erosionando la confianza e impidiendo la verdadera intimidad. La honestidad, por otro lado, aunque dolorosa, es siempre el único camino hacia la libertad. Finalmente, esta es una oda a la evolución del amor. El amor que Victoria sentía por Emiliano al comienzo de la historia era genuino, pero imperfecto, un amor posesivo, ansioso, que buscaba controlar en lugar de confiar. A lo largo de su prueba, su amor se vio obligado a madurar. Se transformó de un amor que decía, te protegeré de todo, a uno que decía, estaré a tu lado mientras enfrentas todo. Es la transición del amor como escudo al amor como cimiento. El acto final de Victoria no fue resolver los problemas de Emiliano, sino darle las herramientas y la confianza para que él resolviera los suyos, mostrando que la mayor expresión del amor parental no es cargar a nuestros hijos en brazos para siempre, sino enseñarles a caminar con sus propias piernas, sabiendo que estaremos allí para sostenerlos si caen. El disfraz de Victoria como Rosa sirve como la metáfora central y más poderosa de la historia. Se puso el uniforme de la invisibilidad para poder ver a los demás con claridad, pero el resultado más profundo fue que, al volverse invisible para el mundo, se volvió, por primera vez en años, plenamente visible para sí misma. Al abandonar los títulos de CEO y matriarca, se vio obligada a confrontar a la mujer detrás de la armadura. Una madre asustada, una viuda solitaria, un alma que había cambiado la empatía por la sospecha. El viaje nos enseña que a veces, para encontrarnos, primero debemos perdernos, despojándonos de los roles y las máscaras que usamos para definirnos y redescubriendo nuestra esencia en la simplicidad de la verdad. Esta es también una meditación sobre las raíces del mal. La historia no nos presenta villanos puros, sino personas defectuosas, llevadas a actos condenables por la desesperación. Las mentiras de Valeria y las amenazas de Bruno, aunque inexcusables, no nacieron de la pura malicia, sino del pánico de una deuda que amenazaba sus vidas. La sabiduría final de Victoria, y la nuestra como espectadores, no está solo en juzgar el acto, sino en tener el coraje de mirar el abismo que lo originó. Esto no diluye la responsabilidad, pero la humaniza, mostrando que la línea entre el bien y el mal es tenue y que la compasión, incluso hacia aquellos que nos han herido, es a menudo el único camino hacia una resolución verdadera. Al final, la historia que comienza con los preparativos para una gran celebración de unión, una boda, encuentra su verdadero clímax en la disolución de esa mentira. Pero no termina en ruinas. Termina con la celebración de una unión mucho más fuerte y verdadera, la de una madre y un hijo, forjada en la honestidad y el respeto mutuo. La matriarca que comenzó la historia intentando impedir una boda falsa, la terminó celebrando el vínculo más auténtico de todos. Y esa es la única ceremonia que al final verdaderamente importa,
la unión de una familia consigo misma, en un cimiento inquebrantable de verdad.